Y bueno amigos, estamos aquí listos para el segundo video del día. Ya les he dejado uno publicado allí en el que hemos analizado unas situaciones entre las que destacan por supuesto el nuevo lloro de don Javier Hernández, que particularmente no se cansa de llorar. Es una cosa impresionante lo que llora este hombre. Y como yo voy a adoptar una frase que se dice que es muy común en este lado del charco, como le dicen algunos de ustedes, y es que no es tanto lo que jode, sino lo seguido. En este caso, lo de Xavi no es tanto lo que llora, sino lo seguido. Y bueno, ahí tienen ese video, hay otras cosas hay que analizar, lo de Real Madrid Televisión. Hoy vamos a ver algo de ESPN que me pareció realmente lamentable, que yo lo vi en el partido de ayer y no le presté mucha atención, pero me puse a escucharlo con un poquito más de calma y me percaté de la situación tan lamentable. También quiero que veamos otras cosas aquí, en este caso un penalti que le roba el robalona al Getafe, etcétera, etcétera. Así que bueno, lo de siempre, les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas, y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y chicos, lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas más que interesantes que me gustaría analizar con ustedes, así que lo de siempre les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video. Y lo que les estaba comentando, ayer el Barça ganó un partido al Getafe, en el que por cierto yo he comentado que ha sido un partido que el Barça ha dominado prácticamente a placer. Es que prácticamente no ha tenido rival. Sin embargo, se ha presentado una imagen sumamente polémica, en la que, bueno, vamos a repasar en breve lo que les estoy diciendo. Al final es una situación bastante compleja, teniendo en cuenta que hace realmente bien poco pasó algo muy similar. Entonces nos vamos a pasar lo de siempre aquí a la pantalla. Quiero que veamos esta imagen porque parece realmente bestial. Y evidentemente les voy a explicar por qué me parece absolutamente bestial todo esto que les quiero comentar. ¿Qué pasa con la pantalla? Bueno, aquí parece que ya lo tenemos. Efectivamente. Entonces vamos a ampliar esto. Y fíjense, Mason Greenwood, y este me parece que es Cuba Libre. Ahí un poco alocado. Esta velocidad real es mucho más difícil. Fíjense la patada en el muslo absolutamente bestial que le da a Greenwood. Que bueno, ahí la desventaja también que me parece, y no acabo de ver la jugada completa, es que no parece que Greenwood no se tira. Es como que me parece más fácil hacer todos los gestos y pensar todo lo que tienes que pensar con un hombre encima tuyo, ¿no? Es que es bestial. Una patada bastante potente. La velocidad real. Y no solamente eso, porque si nos regresamos un poquito aquí atrás y nos vamos aquí al, por ejemplo, el fin de semana pasado, el último partido del Barça, se van a fijar de esto. La misma patada, incluso podría decir que la de Cubarsí en este caso es todavía más clara. ¿Por qué? Porque si se fijan en la jugada del defensor del Celta, que por cierto era una jugada en el último minuto del partido, prácticamente Lamine Yamal aparece ahí de la nada, el defensor no tiene la posibilidad. Ah, bueno, aquí está, creo que explicaba. A ver, dice aquí. Juguemos a las 7 diferencias. Un defensor mira el balón para jugarlo, el otro no. Es lo que les iba a decir. Lamine Yamal aparece por detrás del defensor y no le da ninguna posibilidad de percatarse de lo sucedido. El otro pues básicamente va directamente de frente y directamente a tirar esa patada. O sea, él vaya a buscar a despejar el balón, pero muy de frente. Un delantero controla el balón y el otro no. Exactamente también. La posesión la tenía Greenwood totalmente dominada, en cambio Lamine Yamal no. Y bueno, uno es en el área del Barça, el otro en el área rival. A favor sí, en contra no, en contra no. Bueno, ahí está lo que les estaba comentando. Es escandaloso. Es escandaloso el diferente criterio al que tenemos que enfrentarnos cuando pasan este tipo de jugadas en contra o a favor del Barcelona, y cómo se toman decisiones absolutamente a la ligera. Y bueno, básicamente nos da exactamente igual. Ni siquiera hay dos jornadas o ni siquiera una jornada de diferencia como para decir, wow, por lo menos se olvidó un poquito. Es que es una cosa increíble. Y bueno, la polémica del día de ayer es que Jorge Barrabal o Barraballe creo que se llama, ha tenido
un pequeño despiste, vamos a llamarlo así, en directo, transmitiendo el partido para ESPN antimadridista, y esto es lo que ha sucedido. Les voy a colocar solo el audio porque ahí me van a clavar el copyright por todos lados por el tema de los derechos de la liga. Presten mucha atención a lo que va a decir este hombre. El medio. Se le fue falta de Cancelo otra vez. Sí, sí. ¿Qué le pasa a Cancelo? Está nervioso, ¿no? Hay como mucha susceptibilidad con los arbitrajes, ¿no? En Barcelona, a partir de ciertos fallos a favor de Real Madrid, cosa que es cierta, digo, en cuanto a los fallos, ¿no? Real Madrid es históricamente favorecido, pero a veces eso lo lleva a... Bueno, si nos percatamos claramente de lo que sucedió, de lo que se estaba hablando en este momento, parece que había una falta de Joao Cancelo, en el que, bueno, básicamente lo único que se le ocurrió decir a este caballero de ESPN es que el Real Madrid es históricamente favorecido. Es que ni siquiera está diciendo algo como que no, bueno, de vez en cuando los equipos grandes, no, va directamente a decir que históricamente el Real Madrid siempre ha sido favorecido. Lo de esta cadena de ESPN es absolutamente asqueroso. Encima ha tenido que salir después el sinvergüenza a colocar esta imagen que dicta lo siguiente. Aquí está su cuenta de Twitter oficial, dice: a raíz de un comentario vertido por mi persona en la transmisión del encuentro entre Barcelona y Getafe, quiero aclarar que se trataron de palabras estrictamente vinculadas con análisis futbolístico, que incluyen las actuaciones arbitrales, y que de ninguna manera mi intención fue la de implantar alguna sospecha. De hecho, al volver a escuchar ese fragmento, a raíz de las repercusiones que se generaron, queda claro que es un comentario futbolero y no con la intención de generar una polémica. Trabajo como periodista hace más de 20 años y jamás tuve un problema por mis declaraciones. En el día a día del fútbol argentino soy muy crítico con los arbitrajes en mi país, y a pesar de eso siempre fui muy respetado por los jueces de Argentina por mi crítica respetuosa y sin dobles sentidos. En ningún momento quise manchar la honorabilidad de una institución como Real Madrid, ni generarle ningún inconveniente a la señal ESPN, por donde se emitieron mis comentarios. Pido disculpas si mis palabras generaron molestias, porque nunca tuvieron esa intención. Fueron parte de un comentario estrictamente futbolístico en el cual están incluidos los arbitrajes. Mi forma de trabajar y opinar siempre fue y es con el respeto que se merecen todos los actores que forman parte del fútbol. A mí lo que me parece asqueroso, lo que más me parece asqueroso es que después tenga que rectificar, que te tenga que llamar tu jefe a decir: oye, que ya sabemos que somos antimadridistas, pero que se te ha ido un poco la olla y hay que rectificar, porque obviamente el poco público madridista que de alguna manera cree que somos imparciales todavía se nos va a terminar de escapar, y que tengas que rectificar, que ni siquiera puedas decir lo que piensas. Es como yo digo, aquí a mí me parece que el Barça es una institución absolutamente corrupta, y que me tenga que llamar a alguien para decir que tengo que rectificar me parecería realmente ridículo. Lo sostengo. En cambio, si tú vas a decir este tema, primero tendrías que demostrarlo, porque no es el mismo caso del Fútbol Club Barcelona, que sí está demostrado que estuvo pagando el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, y la diferencia es totalmente abismal. Tendrías que demostrarlo, y en segunda instancia, pues básicamente tendrías que sostenerlo, pero no les da la valentía para ese tipo de cosas, y el comentario es estrictamente futbolístico. Mis pelotas, y perdónenme la expresión, pero es que me parece realmente ridículo. Es que esto no tiene nada que ver con fútbol. El hecho es que esas declaraciones hablan estrictamente de corrupción. Cuando eres históricamente favorecido, quiere decir que hay una tendencia. Esto quiere hacer entender o hacer ver que hay un sistema que está totalmente corrompido, que sí lo está, pero no para el lado que ellos pretenden hacerlo ver. Entonces, ¿en qué parte de la corrupción entre árbitros y una institución, por tus palabras, está el tema de que esto es un comentario 100% futbolístico? Pero bueno, de verdad ya deberíamos estar acostumbrados. Ojalá el Real Madrid algún día pueda tomar medidas sobre este tema de ESPN, porque de verdad me parece asqueroso y lamentable. Voy a despedir este video, tal vez más tarde les haga otro video, no lo tengo muy claro. En este momento saber sus opiniones, lo de siempre, like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.